tardes a todas y a todos. Lo primero, gracias. Gracias al Valencia Basket por esta oportunidad de formar parte de un club histórico, de formar parte de este proyecto y de formar parte de este equipo. Un equipo que ha ido creciendo en estos últimos años, poco a poco, intentando hacer las cosas bien, que no siempre es fácil, pero creo que vale la pena y esto yo creo que hay que recalcarlo, ¿no? Que a lo mejor no te llevará de una manera rápida, pero sí sólida. Y también dar gracias por hoy, esta bienvenida a uno más, ¿no? de nuestro equipo, porque al final creo que esta es una de las cosas más importantes, ¿no? Que al final la cosa no va de un jugador o de una pieza, sino que al final es todas las piezas que forman un equipo, ¿no? Así como lo vemos en la pista, también lo vemos a nivel ya más allá, ¿no? A nivel de club, que todos formamos una pequeña parte de ese engranaje que queremos construir. Y aparte de la parte más lógica o la parte más técnica, también está esta ilusión, ¿no? Que tenemos todos por esta temporada. No será una temporada fácil, porque ninguna es. Habrá momentos de todo. Al final la vida nos enseña, ¿no? Que hay momentos mejores, momentos peores, pero seguro que si estamos todos juntos vamos a tirar para adelante con todo lo que venga. Y por mi parte, con muchas ganas de poco a poco coger mi mejor forma. Aún no la he conseguido, pero sí que tengo el compromiso, la responsabilidad y el trabajo para conseguirla y sumar al equipo. El equipo está haciendo las cosas muy bien y entre todos creo que busquemos la manera para que pueda integrarme y sumar a la familia Taroncha y daros las gracias por la bienvenida, porque es verdad que ya he sentido mucho cariño y espero devolverlo de la mejor manera. Gracias. Hola Alba, José Ramon Alba, te vas a CB, benvingut a València. Bueno, ho repetir, benvingut a València. Has parlat de que tens el compromís de recuperar aquesta bona forma en un moment també en el que dius que és una temporada exigent i també un estiu en el que hi ha una altra Eurobàsquet, has perdut els dos últims. Com d'interessant i com de potent és tota la temporada i també l'estiu que ve en l'Eurobàsquet? Gràcies. Sí, la verdad. Ahora solo estoy centrada, ¿no? en la temporada. Como decía, ahora mismo mi objetivo es desde ya sumar al equipo. Ahora mismo a lo mejor no estoy al 100% para rendir al máximo, pero sí que mi compromiso con el equipo es máximo, intentar sumar desde la posición que estás, ¿no? Y después, personalmente, sí que estoy centrada en esta recuperación para conseguir el máximo nivel y también sin correr, pero lo antes que pueda para afrontar esta temporada que, como decía, que tenemos mucha ilusión, que sabemos que no es fácil. La Liga Femenina Endesa es un reto. La Euroliga, yo creo que hay que celebrar esta primera temporada de la Euroliga, que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo para estar aquí y yo creo que esto ya es motivo de celebrar y la afrontaremos partido a partido, poco a poco, sabiendo de la dificultad y la exigencia, ¿no? Que una competición como la Euroliga, pero queremos competir. Los resultados no se pueden prometer, pero sí que lo que podemos hacer por nuestra parte es prepararnos lo mejor posible en todas las facetas y estoy segura que el equipo saldrá cada día a la pista a competir y después veremos dónde estamos al final. Bona vesprada, Alba, benvinguda, Belén Pérez, a Punt Mèdia. Volia preguntar-te, t'has marcat algun objectiu temporal per arribar a aquest estat òptim de forma? I segon, què suposa per a tu este moment d'arribar així a València, tornar a la Lliga, uns anys després?
què suposa per a tu personalment i professionalment? Para mí, como decía en un momento, lo primero, estoy agradecida por esta oportunidad de poder formar parte del Club Valencia Basket, con toda la historia que tiene tanto el equipo femenino como masculino, y este es mi punto de partida, ¿no? Y después la ilusión de formar parte de este equipo. Es verdad que había otras opciones, y este proyecto es el que me estiró en muchos sentidos, por la parte profesional, por los retos, porque los objetivos del equipo ahora son mis objetivos, y después también por una parte emocional, ¿no? De tener esta oportunidad de volver también a casa y compitiendo a un muy buen nivel como han demostrado. Y por la parte de la recuperación de las molestias, no tengo un día exacto. Al final, ojalá, ¿no? Pues hay momentos un poco más robots y si hubiéramos timings más específicos, pero por supuesto que sí que poniendo todos las herramientas para estar lo antes y lo mejor posible. ¿Más preguntas? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Alba. Soy Pascual Calandús de Superdeporte. Te oí hablar y se te nota una ilusión tremenda por estar en Valencia Basket. Firmaste un año. ¿Crees que la aventura podría durar más? Ojalá. Ojalá que sí, ojalá que las cosas vayan muy bien y me pueda quedar. Pero, como decía, ¿no? Al final sueñas y piensas, imaginas, pero sí que intentas volver al momento, volver a día y no dejar pasar, ¿no? Todos estos momentos, como por ejemplo ahora, hoy mismo, ¿no? O este momento que estamos aquí todos con una ilusión, hablando de algo que todos nos gusta, que es el baloncesto, y viendo, ¿no? Que también a través del baloncesto podemos llegar más allá, ¿no? Y es verdad que tengo mucha ilusión y ganas. Me gustaría estar ya en la pista y al 100%, pero también intentando tener la paciencia cuando se acerca el momento un poco más, y también agradecida por toda la ayuda que ahora mismo estoy teniendo para poder acabar esta recuperación y ya estar en la pista. ¿Más preguntas? Pues antes de cerrar el acto con la tradicional entrega de la camiseta, me parece que hay algún detallito extra que te iba a entregar por aquí. Bueno, realmente Muchísimas gracias. voy a poner yo también. Lo vas a poner al otro lado. Aquí, así compensamos. Una foto con la que te hace del vídeo de presentación.